En la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Esta es una vida particularmente contradictoria en muchos de sus aspectos. Rafael Uribe Uribe, cuando uno lo analiza como pensador, como parlamentario, como escritor, como orador, lo encuentra un hombre, un intelectual, por definición, un hombre ávido de letras y un hombre de una gran capacidad política, en el buen sentido de la expresión, y que hubiera podido ser decisivo en un país de menores confrontaciones. ¿A qué horas se tuvo que convertir Rafael Uribe Uribe en el gran guerrero? Desde la batalla de los Chancos, que fue una batalla catastrófica para las fuerzas conservadoras, donde fue herido Rafael Uribe Uribe siendo casi un niño, porque él había nacido en Antioquia, en una finca en Valparaíso. Fue un hombre muy apegado a la tierra y muy conocedor de la tierra. Y luego, cuando vino una crisis económica pavorosa, su familia se tuvo que ir al sur del país, entre Cali y Popayán, a buscar otros horizontes también en negocios agrícolas. Y allá lo sorprende la guerra liberal conservadora, interviene en la batalla de los Chancos y después interviene en todas las guerras sucesivas. Es un hombre que interviene en la guerra de 1885, en que las fuerzas conservadoras derrotan a las liberales en la batalla de la Humareda y viene al poder Rafael Núñez. Y entonces Rafael Uribe Uribe es derrotado, viene la guerra fatídica del año 95, donde termina rindiéndose la fuerza liberal ante el general Rafael Reyes, hasta la gran catástrofe, la catástrofe de la guerra civil de los 1000 días. En esa guerra, Rafael Uribe, convertido ya en militar de mucha historia, tiene una acción heroica casi que sin precedentes en la historia militar de Colombia sobre el puente de de Peralonso, la Amarilla. Se lanza una cosa imposible, que es a conquistar un puente donde iba a ser blanco de las balas enemigas. Milagrosamente sobrevive con 11 de sus hombres, logran pasar el puente, las fuerzas liberales se multiplican y las fuerzas conservadoras entran en desbandada. No serían por mucho tiempo, porque viene luego la batalla de Palo Negro, que es demoledora contra las fuerzas liberales. Ahí prácticamente gana la guerra de los 1000 días las fuerzas conservadoras. Pero ahí no terminan, sino que vienen procesos políticos y procesos militares de la mayor importancia, de donde Uribe Uribe pasa a ser un personaje central en el Tratado de Wisconsin, en el Tratado de Chinácota. Se lo reconoce como el gran jefe, aunque tenía que lidiar personajes como Vargas Acosta, que fue nombrado jefe de todas las fuerzas liberales en la guerra de los 1000 días, y como el general Benjamín Herrera, que era el hombre de más prestigio entre las fuerzas liberales, infinitamente menos capaz como político y como intelectual y como erudito que Rafael Uribe. Hay un momento en que las cosas se dan de tal manera que Rafael Uribe es el único liberal en la Cámara de Representantes, el único, y se le enfrenta a todos los demás parlamentarios conservadores que no eran cualquier cosa. Ahí estaba don Marco Fidel Suárez y ahí estaba nada menos que Guillermo Valencia, y Rafael Uribe Uribe les da la cara y los enfrenta. Pasado el desastre de Panamá, donde Uribe Uribe trata de intervenir y trata de unir la República para impedir ese desafuero norteamericano y esa tragedia para Colombia que fue la pérdida de Panamá, lo que viene es un largo proceso político donde Uribe Uribe empieza a desarrollar unas tesis y a manifestarse como lo llamaban entonces como un amigo de los pobres. No, era en la búsqueda de una legislación laboral donde protegiera a la gente más débil,
que era la gente trabajadora, en momentos en que estaba vigente ahí sí el capitalismo más atroz, donde no había ninguna consideración con la población obrera. Uribe se convierte en su capitán y se convierte en su jefe, siempre manteniendo unas relaciones estrechas y cordiales con fuerzas conservadoras, con fuerzas liberales. Era un hombre de convergencia, era un hombre de unión, con unas ideas que se anticiparon a su tiempo. El problema, alguien dijo, en la vida política no es tener razón o no tenerla, el problema es tener razón antes de tiempo. Si uno mira las cosas por las que luchaba Rafael Uribe, fueron cosas que tuvieron que aclimatarse dentro de la legislación y dentro de la práctica colombiana en favor de la clase trabajadora para darle un respiro. Salarios decorosos en la medida en que fuera posible, seguridad social, lo que hoy llamamos como tal, cesantías, privilegios que parecían entonces extraordinarios y estrambóticos y que para ahora, para nuestro tiempo, son el pan nuestro de cada día. Rafael Uribe muere asesinado en las escalinatas del Capitolio Nacional, víctima de un par de salvajes que lo matan con golpes de sus instrumentos, porque eran un par de obreros de la construcción, y muere pues en condiciones lamentables, pero resucita para la historia desde el momento desde el momento de su entierro. No ha habido un entierro más apoteósico que el entierro que se le brindó a Rafael Uribe. ¿Por qué lo mataron? ¿Era por razones políticas, por razones conservadoras? No, él era un hombre contemporizador en su momento. Parece que estos dos obreros que le dieron muerte habían sido rechazados en el Ministerio de Obras Públicas y entonces a alguien le tenían que adjudicar ese desastre. Pues muy bien, alrededor de Rafael Uribe surgen todas las grandes figuras de aquella época en sus cercanías con él: Vicente Concha, Carlos R. Restrepo, Aurelio Rueda Costa, Jorge Enrique Delgado, a quien le ofrecen inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores y que él renuncia. Muy curiosamente, Uribe tuvo entre casi sus obsesiones la libertad de Cuba, y él gritó en el Parlamento colombiano "Viva Cuba Libre", que estaba librando las últimas batallas por su independencia. Buscó refugio y apoyo militar en Venezuela con el general Cipriano Castro, y la idea era que tropas venezolanas invadieran a Colombia en los momentos de la Guerra de los 1000 días. Un personaje pues contradictorio. Hay una biografía muy interesante de él que no he visto reproducida en el último tiempo, de Eduardo Santa, la biografía de Rafael Uribe. Dicen en el monumento que existe en el Parque Nacional que fue apóstol, paladín y mártir. Fue un gran intelectual, fue un gran político y fue un guerrero muy a contrapelo de sus inclinaciones naturales y de su formación e inclusive de su estructura física. Las fotos y las imágenes que tenemos de Uribe, la de un hombre muy delgado, de un hombre lo menos combatiente y lo menos general que uno pudiera imaginar. Fue general muy contra su voluntad, político por vocación, gran patriota y un hombre que murió en el año de 1914 víctimas de estos obreros de Galarza y Carvajal, que le propinaron unos golpes de hacha en el Capitolio Nacional por desquitarse rabiosamente de la frustración que tuvieron al ser cuando pidieron un puesto en el Ministerio de Obras Públicas. Rafael Uribe hubiera sido una persona determinante en lo que quedaba en la política de su tiempo, un hombre que murió supremamente joven,
murió a la edad de 50 y muy pocos años, y le quedaba tanto por hacer, tanto por vivir y tantos servicios para prestarle a la República. Nació en 1859 y murió en un día como ayer, en el año de 1914, exactamente a la edad de 55 años. Un hombre muy joven a quien aguardaba un brillante porvenir en la política colombiana, muerto de esta manera tan cruel y tan villana, y no por razones políticas, sino por la desesperación, quitarse de sus frustraciones con este insigne colombiano que murió, les repetimos, un día como ayer en el año de 1914.